Vamos a conversar con un visitante importante que está en nuestro país, Walter Pomar. Él es miembro de la dirección del Partido de los Trabajadores de Brasil y secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una entidad que agrupa a los partidos de izquierda de Latinoamérica. Muy buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. El Foro de São Paulo fue creado en 1990 y integra partidos socialistas, comunistas, nacionalistas, populares, democráticos. Es un invento latinoamericano porque no hay ningún otro continente o alguna cosa parecida que tenga un espectro tan variado, ideológico y político. Y ustedes están en preparación para el 18 encuentro del Foro de Sao Paulo y cuéntanos qué te ha traído a Lima, qué relaciones tienes acá con los partidos de izquierda. Entonces, nosotros tenemos acá en Perú 4 partidos que son integrantes del Foro de São Paulo: el Partido Socialista, el Partido Nacionalista, el Partido Comunista y el Partido Patria Roja. Los 4 hacen parte del Foro de São Paulo. Y como tú dijiste, nosotros vamos a realizar en 4 a 6 de julio en Caracas, Venezuela, el 18º encuentro del Foro de São Paulo. Entonces, en función de esto, yo estoy haciendo visitas a varios países para movilizar los partidos para que participen de este encuentro del Foro. Muy bien, y hablando de partidos comunistas, partidos, etc., me imagino que por tus viajes alrededor de Latinoamérica puedes tener una interpretación de las realidades de cada país. Y en nuestro país, el asunto de hablar de izquierda, hablar de socialismo, comunismo, etcétera, está prácticamente, tiene un sesgo que los grandes medios de comunicación plantean casi como una asociación a la violencia, etcétera. ¿Cómo has percibido tú eso en el país? Yo tengo una percepción acá de Perú que es muy modesta, porque yo estuve acá algunas veces en estos últimos años. Pero mi impresión de Latinoamérica es que este discurso anticomunista, antisocialista, antiizquierda, que es muy fuerte en algunos medios, es un discurso hoy cada vez más decadente, porque la verdad es que Latinoamérica, desde el fin de los años 90 hasta ahora, la izquierda latinoamericana y el sentido amplio de la palabra, o sea, desde nacionalistas hasta comunistas, pasando por todos los grados, esta izquierda viene venciendo elecciones, asumiendo presidencias nacionales, asumiendo curules parlamentarias y tiene hecho cambios significativos para el ciudadano común. O sea, donde la izquierda gobierna, en general, tenemos más integración nacional, más democracia, más bienestar social. Entonces, este temor por la izquierda es una cosa del pasado. Ojalá que sea así, acá todavía está muy latente, pero esperemos que se convierta en eso. Y dime, Walter, en Brasil, yo me acuerdo que Lula, cuando compitió, él llegó a la 4ª vez y le crearon también todo el fantasma, el comunismo, el estatismo, etcétera. Ya el PT tiene 3 elecciones ganadas, 10 años más o menos en el poder. ¿Qué podríamos decir que ha cambiado? Porque Brasil es un país capitalista, es un país industrial, es un país que tiene grandes desigualdades, creo que es el más desigual del mundo, etcétera, pero ¿qué ha avanzado el PT en la medida de las posibilidades? No, lo que mudó es que el pueblo vive mejor, o sea, las personas tienen más empleo, los que tienen salario reciben más salarios que antes, hay más posibilidades de crecimiento económico, hay más posibilidades democráticas, las personas tienen acceso a servicios públicos de salud, de educación, de transporte y tienen más posibilidades de crédito. Están pudiendo consumir más. Las indicaciones todas son que más de 30 millones de brasileños cambiaron de sus condiciones de vida y hoy tienen un padrón de vida mejor. O sea, la vida para el pueblo común ha cambiado para mejor. Claro que estamos muy lejos de la situación que queremos. Aún el país, como usted dice, es el país más desigual del mundo. Aún el trabajador brasileño vive peor de lo que vivía en 1980, porque el neoliberalismo introdujo una desgracia. Pero de verdad, los 8 años de gobierno Lula y ahora casi 2 años de gobierno Dilma están haciendo la recuperación de las condiciones de vida de la población brasileña. ¿Y en qué tiene que ceder? Acá tenemos el caso también en nuestro gobierno, que bueno, estamos realmente un poco desorientados de lo que está pasando aquí, yo te digo sinceramente, pero ¿qué tiene que ceder un gobierno, un partido de izquierda como el PT, un gobernante como Lula, como Dilma, frente a esa realidad neoliberal tan incrustada? Porque no se puede hablar ya de una agenda totalmente socialista en nuestros países. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo, de fricción?
Mira, nosotros no tenemos un gobierno de izquierda en Brasil. Ya. Nosotros tenemos un gobierno de centro-izquierda. Pero el partido es un partido de O sea, izquierda. el PT es un partido socialista. Ya. O sea, nosotros somos anticapitalistas, y tenemos en nuestra coalición el Partido Comunista, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Democrático Laborista, pero tenemos también partidos de centro y centro-derecha. En la coalición. Sí, en la coalición. Y estos partidos tienen mucha influencia en el Parlamento, en el gobierno. Tenemos 27 gobiernos estatales en Brasil, provincias, de los cuales los partidos de izquierda gobiernan menos que 10. 10. Y tenemos como partido de izquierda menos que 40% del Congreso Nacional. O sea, la mayoría del Congreso Nacional. Han tenido que hacer alianzas. Sí, tuvimos que hacer alianzas y además los poderes fácticos son muy poderosos. O sea, nosotros no hacemos todo lo que queremos. Y la primera etapa hoy, nosotros hablamos del suceso de nuestro gobierno, pero los primeros 3 años fueron muy duros y se hizo mucho menos de lo que queríamos y se hicieron concesiones muy tremendas. O sea, hay que tener en esto una mirada de mediano plazo. O sea, lo que importa es saber si el gobierno, los partidos, los movimientos sociales, la intelectualidad están acumulando para hacer los cambios y se están fortaleciendo los instrumentos del cambio. Por ejemplo, en Brasil, lo más importante que hicimos fue que siempre mantuvimos los partidos, los movimientos sociales funcionando. Esto es lo más importante. Y esto nos permitió, cuando hubo la oportunidad, hacer cambios más fuertes. Porque si desmontamos los partidos, si desmontamos los movimientos, hace falta los instrumentos para hacer los cambios. Lo que sucedió aquí, ¿no? En nuestro país, después de la guerra interna, pues el movimiento social terminó por los suelos. Y esa reconstrucción es ardua, ¿no? Recién ahora con los temas que tú has visto seguro de los reclamos ambientales está avanzando en algo. Mira, yo estuve leyendo el documento de trabajo que ustedes han circulado en el encuentro del Foro de Sao Paulo y ustedes hacen una afirmación en relación a que la gravedad de la crisis, ¿no? Económica, social, lleva a cuestionar no solo temas ambientales o de la crisis alimentaria, por ejemplo, sino la propia democracia liberal. ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión? Es simple. En Europa, que es el verso de la democracia, los gobiernos europeos están adoptando planes que van en contra de la opinión mayoritaria de la población y aceptan transferir las decisiones a un órgano que es la Comunidad Europea, que no fue elegida por nadie. Lo de Grecia es alucinante, ustedes lo recogen aquí, ¿no es cierto? La cuna de la democracia rechaza la esencia de la democracia y te colocan lo que tú estás diciendo. Impiden al pueblo de decidir. O sea, los capitales financieros, los poderes fácticos en Europa, que es la cuna de la democracia, aceptan ahora la teoría que el pueblo no puede decidir sobre las acciones de sus gobiernos y tiene que se someter a las decisiones de los mercados. Pero ¿quién ha elegido los mercados? O sea, esto es un concepto antidemocrático brutal y ellos están golpeando la propia noción de democracia, están desmoralizando. Es curioso porque quien hoy sustenta la democracia, como siempre en la historia, son los sectores populares, democráticos, la izquierda. Los sectores conservadores que achan que lo más importante es proteger su propiedad, no quieren la democracia, porque la democracia significa que somos todos iguales, independiente de cuánta plata tenemos.